Hola, en el día de hoy vamos a estudiar fracciones y números decimales. Anteriormente habíamos dicho que los números decimales pueden ser expresados como fracciones, debido a que las fracciones son divisiones entre dos números y a partir de ellas podemos obtener un número decimal exacto o no exacto. Veamos un ejemplo. $1,2. Este es un número decimal y este número decimal puede ser escrito como una fracción de la siguiente manera. El numerador va a ser igual al número sin la coma, es decir, como si fuera un entero. Y el denominador va a ser un múltiplo de 10, en donde el número de 0 va a ser igual al número de cifras decimales que tiene el número decimal. Es decir, aquí hay una cifra decimal, entonces va a haber un 0, es decir, 10. Y esto es porque estamos trabajando en el sistema decimal de base 10. Y podemos simplificar la fracción. La mitad de 12, 6. Y la mitad de 10, 5. Es decir, que 1,2 puede ser expresado como 6 quintos. Si realizamos la división vamos a obtener 1,2. Es decir, 6 quintos es igual a este decimal exacto. ¿Por qué es exacto? Porque tiene un número limitado de cifras decimales. Veamos otro ejemplo. $4/3. Tenemos esta fracción y la queremos ahora escribir como un decimal, es decir, el proceso inverso. Como sabemos, una fracción representa una división. Entonces, si realizamos la división entre el 4 y el 3, vamos a obtener un número y vamos a ver si es decimal o no. Realizando la división, 1 por 3, 3 al 4, 1. Vemos que 1 es menor que 3. Entonces, agregamos un 0 y agregamos la coma aquí. Es decir, nos va a dar un decimal. Entonces, colocamos 3. 3 por 3, 9 al 10, 1. Podemos volver a colocar un 10, un 0 y volvemos a usar el 3. Y vemos que el proceso se repite indefinidamente. Es decir, se repite el número 3. Es decir, que este es un decimal periódico, donde el período es 3. Y este decimal se escribe como donde este símbolo indica que el 3 se repite de forma indefinida. Esto es un decimal periódico y es obtenido por una fracción. Por último, veamos este caso, este ejemplo. 23 entre 6. Vamos a expresar este número como un decimal. Entonces realizamos la división. Si usamos 3, 6 por 3, 18. Al 23, 5. Vemos que el 5 es menor que 6. Ponemos un 0. Colocamos la coma y podemos seguir dividiendo. 6 por 8, 48. Al 50, 2. Ponemos un 0. Seguimos dividiendo. 6 por 3, 18. Vuelve a dar 2. Entonces vemos que el 3 se repite indefinidamente. Es decir, el 3 es el periodo. Es decir, este decimal es un decimal periódico, pero mixto. ¿Por qué? Porque hay una parte que se repite y una parte que no se repite, que es el 8. Entonces, esta fracción puede ser escrita o expresada como donde este es un decimal periódico mixto. Gracias por la atención.